política, debate, análisis. Con Jimmy Chamorro y José Gregorio Hernández. La Balanza por Colmundo Radio. Para que hablemos de un tema también muy actual, pero igualmente de 200 años atrás, de 203 años. Exacto. La independencia, la declaración del 20 de julio, ayer 20 de julio, se celebraron esos 203 años. Doctor, me honra muchísimo este interrogatorio de parte y este debate probatorio y este debate probatorio sobre los episodios nacionales y concretamente sobre el cumplimiento, el cumpleaños de nuestra madre, que es la República, el cumpleaños el 20 de julio. Bueno, pues yo quisiera comenzar, doctor Jimmy, por plantear lo siguiente. En el acta del 20 de julio y en la Constitución de 1811 de Cundinamarca, se habló todavía del rey don Fernando VII y de España, sí. De la sujeción, de todas maneras, de lo que hoy es Colombia a los dictados de España, si él venía a gobernar entre nosotros. Pero, de todas maneras, en el acta de independencia se habla igualmente de la soberanía. O esa junta, creo que sí. se denominaba junta. Estaba subrepresentada. La de Sevilla. Sí. En 1809 se redactó por don Camilo Torres y se divulgó el Memorial de Agravios, que primordialmente tenía que ver con esa falta de representación. No teníamos representación en esa junta, no había ninguna posibilidad de que nos dieran una como una vocería. Una vocería. No teníamos representación de ninguna manera, doctor Benjamín. Había un rescoldo. ¿Qué provocó el Memorial de Agravios? Había un rescoldo de poder en Cádiz. En el resto de la península mandaba Napoleón. Y entonces en Cádiz se representaba a las colonias, pero de manera mezquina. Exacto. Y entonces para eso Camilo Torres hizo el Memorial de Agravios. Pero el Memorial de Agravios no es solamente la crítica a la subrepresentación. También hay un inventario de dolores. Es una lista. Claro. Lo que los franceses llamaron cahier de doléances en la época de la Revolución. Hay un inventario de dolores y es la primera vez que se dice que el indio también fue esclavo, porque las leyes de Indias eran benévolas con el indio, pero en la realidad no era tan protegida la raza vencida. Entonces Camilo Torres hace un listado de dolores y dice: nunca nosotros fuimos arzobispos, ni virreyes, ni nada de eso. Humboldt, que había estado en 1799, decía en París, y Bolívar lo oyó, él decía que estos países estaban preparados para la independencia. Había clase dirigente en Mompox, en Cartagena, en Pamplona, en Mariquita, en Popayán, en Pasto y naturalmente en Santa Fe de Bogotá. Estaban preparados para la independencia y habría una clase rectora para construir una república moderna, pero no había la independencia, faltaba el hombre. Y cuando Bolívar oyó esa expresión, según Mancini, ahí empezó el libertador. Bolívar calculó que él podía ser el hombre de la América mulata, mestiza y tropical como libertador de estos pueblos. La primera junta de notables entonces se establece, entre otras pues estuvo Camilo Torres, Jorge Tejada Lozano, Antonio Morales, entre otros digamos líderes criollos que hicieron parte de esa junta y de esa primera junta. ¿Cómo fue, digamos, qué papel jugó esa junta, además de lo que individualmente seguramente llevó a cabo Camilo Torres al interior de la junta? ¿Qué tan importante fue esa junta? ¿Cómo fue tomada esa junta por parte de España y ya más concretamente de Francia, desde el punto de vista político?
¿Lo tomaron en serio la Junta? ¿Minimizaron la Junta? ¿Cómo fue que reaccionaron frente a este tema? Primero, España no tenía voz, ni voto, ni palabra en estos episodios porque la soberanía la habían perdido en Bayona al entregarle la corona a Napoleón y a su hermano José. En Cádiz eran muy frágiles y apenas se podían con la Junta de Gobierno medio sostener. Y en el resto de Europa estaban en dos guerras: la guerra napoleónica contra España, porque el pueblo español se levantó contra la ocupación, y contra Rusia, la invasión a Rusia, que fue la tumba de Napoleón. Pero eso no tuvo mucha importancia. La importancia real de la independencia nuestra empieza en 1819, cuando Bolívar, después de la batalla de Boyacá, se toma la capital de un virreinato que era Santa Fe, y entonces sí, ya en Europa, Byron por una parte, Napoleón en el exilio de la otra, el gobierno de Carlos X, todo el mundo se dio cuenta de que la descomposición del sistema colonial español era un hecho cumplido y realizado por la espada de Bolívar. Pero entonces lo de 1810 fue apenas teoría. No, es que hubo Solo se vino a cristalizar en 1819 con la batalla del Pantano de Vargas y la de Boyacá. Sí, es que hay dos independencias. El grito del 20 de julio pone como figura ornamental de la Junta al virrey. A los pocos días lo destituyen y meten a la cárcel y lo sacan del territorio. Y lo sacan al virrey y a la virreina. Y ese gobierno dura hasta 1815, en que España, ya restablecido Fernando VII, manda un gran ejército, que es el de Morillo, y ese ejército tumba el gobierno del año 15 al año 19, y en el año 19 vuelve a haber poder patriota con Francisco de Paula Santander, porque Bolívar es el presidente, pero con dinero, sangre y armas de Colombia y de apoyo de Venezuela, se hace la independencia del Ecuador, Perú y Bolivia. La bandera colombiana, a mí me tocó, y a lo largo del trayecto, en Alemania, uniformar a toda la colonia latinoamericana para irle a hacer barra a la selección Colombia en la época del pibe. Son factores que pueden parecer periféricos y extraños, pero que tienen que ver con el patriotismo. Dos palabras. Pero ¿por qué eso no sucede el mismo 20 de julio? En nuestra infancia, cuando uno era provinciano y lo traían a Bogotá, sus padres o sus maestros le enseñaban los lugares históricos de mayor valor, y encuentro que en las memorias del general de Gaulle, él dice: yo me he hecho una cierta idea de Francia. Desde niño mi padre me mostraba todas las glorias del país, los grandes monumentos, los vuelos de nuestros aviadores, los sitios en donde había nacido o muerto Napoleón o estaba enterrado. Es decir, a los niños hay que inculcarles, así como las nociones de la familia de donde vienen, no por vanidad, sino por seguridad de que sepas de dónde vienen, lo mismo las grandes nociones del patriotismo y sobre todo de quienes dieron la vida para que este país fuera una nación independiente y libre. Se nos acabó el tiempo. Doctores, infortunadamente ha pasado ya todo el tiempo de la balanza, pero antes de irnos, y muy brevemente, doctor Benjamín, yo le quisiera preguntar, ¿usted considera que el verdadero creador del Estado de Derecho colombiano, quién fue? ¿Don Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander o Simón Bolívar? No, Estado de Derecho, la concepción del Estado de Derecho. La concepción teórica del Estado de Derecho es del general Santander, pero indudablemente es la espada de Bolívar la que corta el cordón umbilical con el Imperio Español, y ese es el punto de partida. Son, como diría Don Quijote, las armas y las letras. Bueno, nos vamos, doctor Jimmy. Muy complacido, y seguramente pues el día de hoy estamos recordando tantas cosas que necesitamos ir recordando de aquel 20 de julio, de aquello que ocurrió aquel viernes 20 de julio, que por cierto fue el día de ayer. Hasta pronto.
Se cierran los micrófonos en La Balanza. Los esperamos el próximo domingo para debatir los hechos que son noticia en el país.